bienvenidos a este encuentro de hoy, que va a ser hablaremos sobre el masaje de liberación emocional que vamos a celebrar en Barcelona en poquito, dentro de unos días. Y bueno, vamos a hablar un poco porque sí es cierto que ya he hecho muchos vídeos sobre la reflexología consciente, ya tengo uno del masaje renacer, pero es cierto que de este masaje no habíamos hecho nada. Así que bueno, vamos a ver si podemos aclarar pues quizás las dudas que se le plantean, ¿no?, a muchas personas a la hora de decidir en qué masaje iniciarse o cuál aprender, depende de lo que estén buscando, ¿no? Exactamente. Bueno, estoy saludando por aquí, está Begoña, Jessica, Jack, Mati también, Raquel, Sheila, Aire de Lola, pues muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya. Y bueno, como se va a quedar de todas formas grabado, ¿vale? Y se quedará en mi muro, en el tuyo, María Luisa, y luego también lo subiré a las redes, ya lo haré vídeo y lo subiré a YouTube, ¿vale? A la página de la escuela. Y estará también en la web de la escuela, ¿vale? Para que Perfecto, podamos compartirlo. perfecto. Gracias. Bueno, pues si quieres empezar, María Luisa, Sí, presentándote. bueno, buenas tardes a todos, a todas las personas que han elegido seguirnos en este directo. Me llamo María Luisa De Simone, soy italiana y estoy metida en el mundo de la terapia natural desde el 2009. En la Escuela de Reflexología Consciente de mi querida Elena, soy formadora del masaje Renacer y terapeuta del masaje de liberación emocional, que vamos a dar más detalle esta noche, y de la reflexología consciente. Con Elena nos conocimos en la red 9 años atrás, y en este largo periodo he aprendido muchísimo de ella, de su presencia, su sabiduría y por supuesto también de su maravilloso, intenso equipo que está detrás de ella. Los 3 masajes que he aprendido con ella han marcado etapas muy importantes en mi vida y por supuesto de mi desarrollo y crecimiento personal. Estoy muy agradecida de formar parte de la Escuela de Reflexología Consciente y de estar aquí hoy con Elena para hablar de este interesante masaje. Por lo tanto, no me enrollo más y si a Elena le va bien, empezamos ya con la pregunta que he preparado para dar más detalle y aclarar las ideas a todas las personas. Perfecto, María Luisa, pues vamos a Vale, ello. genial. Escuela de Reflexología Consciente. ¿Nos puedes explicar cuál es la filosofía de tu escuela y, por supuesto, de tu vida? Pues sí, María Luisa, bueno, como bien has dicho, nos conocemos hace 9 años, que parece mentira que ha pasado tantísimo tiempo. Y bueno, yo también estoy muy orgullosa de que pertenezcas a la escuela. Bueno, ya estás llevando fuera de España, a Italia, el masaje Renacer y eso para mí me llena de alegría y de orgullo, ¿no? Que pueda haber calado de tal manera en ti que quieras expandirlo, ¿no? Para mí la filosofía de la escuela tiene que ver con esto, ¿no? Con las personas, primero, como bien has dicho, el equipo de profesores que tengo, que sois personas que lleváis muchos años conmigo, que hemos vivido muchas cosas, que nos conocemos profundamente, porque las formaciones, bueno, ya sabes lo profundas e intensas que son, ¿no? Y, y para mí es muy importante formar terapeutas conscientes. Si pudiera definir cuál es la filosofía de mi escuela es esa, ¿no? Terapeutas conscientes,
me preguntaría a lo mejor la gente si puede haber terapeutas inconscientes, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, y por mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo empecé hace ya casi 20 años con las formaciones y hacer terapia y todo, yo era una persona bastante inconsciente, ¿no? Y he aprendido mucho a lo largo de la vida, de la práctica, de mi vida personal, de mi vida en terapia, dando formaciones. Y me di cuenta que dentro del mundo de las terapias falta ese componente, ¿no? Nos acercamos todos a la terapia como, diría yo, como con una obsesión de sanar, ¿no? De sanar a otras personas, ¿no? Quizá eso es lo que nos mueve al principio a todos. Y a mí la primera que me movió a iniciarme, ¿no? Con las terapias energéticas, con la reflexología, pero con el tiempo me di cuenta que esa sanación que yo pretendía aportar o facilitar a los demás, en realidad era una excusa para encontrarme a mí misma, ¿no? Y saber quién era yo y aportarme esa sanación primero a mí, ¿no? Eso es parte esencial de las formaciones de la Escuela de Reflexología Consciente, el que el terapeuta se conozca a sí mismo, ¿no? Es clave para poder llevar luego las sesiones tan profundas, como he dicho antes, y tan intensas que vivimos en estas terapias, ¿no? Que trabajamos al ser de forma holística, física, mental, emocional y espiritualmente. Y para eso yo creo que es muy importante y muy interesante conocernos a nosotros mismos y hacer un trabajo consciente a la hora de dar los masajes, ¿no? Entonces esa filosofía ha sido mi propia filosofía de vida, conocerme, trascender mis propios miedos, en buscar el camino que quería en mi vida, enfrentarme a cosas que no quería, hasta que después de muchos años, pues bueno, ya, como digo, se va viendo la luz, ¿no? Al final del túnel y, y bueno, esa es mi idea, ¿no? Que formar terapeutas es la clave, no tanto enseñar un masaje, porque bueno, se puede enseñar masajes de muchas maneras. A mí me gusta enseñarlo desde la parte más física y energética, uniendo esas dos partes, pero sobre todo que cuando la persona se vaya de la formación haya algo dentro de sí misma que realmente haya cambiado para siempre, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por esta extendida explicación. Y en tu escuela, ¿cuántos tipos de masaje enseñas? Pues a ver, yo con los años he ido desarrollando tres formaciones. Empecé con la primera que hice creada por mí, según mi método, fue el masaje Renacer, hace ya muchos años, y, y por ahí empecé la vía de empezar a aplicar mi esencia a todo lo que ya había aprendido, ¿no? De la mano de gente maravillosa, ¿no? Y maestros maravillosos, ¿no? Que he tenido a lo largo de mi vida. Pero ya había una parte de mí que quería unificar lo que había aprendido, pero transmitirlo como yo era verdaderamente en esencia, ¿no? Y entonces nació el masaje Renacer, fue el primero, y luego nació años después la reflexología consciente, y lo último que creé el masaje de liberación emocional, que es este del que vamos a hablar hoy, que diríamos que es el más reciente, entre comillas, porque comencé a enseñarlo justo antes, vamos, estábamos justo el mes que empezó la pandemia, hace ahora ya unos cuantos años, y lo tuve que suspender hasta, bueno, pues creo que 3 años después no he podido volver a iniciar las formaciones. Pero bueno, aún así, te das cuenta que al final todo tiene un porqué y todo tiene un para qué y no hay errores en la vida. Y, y bueno, la experiencia que yo viví de esos años, me imagino como todos lo hemos vivido cada uno a su manera, me dio una visión y un enfoque mucho más interesante a la hora de enseñar el masaje. Así que bueno, al final siempre hay que agradecer, ¿no? Todas las experiencias que tenemos en la vida, nos gusten o no nos gusten cuando las estamos viviendo. Efectivamente. ¿Y a qué se debe el nombre de liberación emocional? Pues mira, la liberación emocional, yo cuando aprendí reflexología podal, el final del
masaje hacíamos una pequeña liberación, se llamaba masaje somatoemocional, ¿no? Nada, duraba 5 minutitos, era el final de la reflex, pero siempre sentí que esa parte tenía un gran potencial, ¿no? Y que se podía desarrollar. Y fíjate, estamos hablando de hace como 16 o 17 años que hice reflexología, pues apenas hace 4 años surgió, ¿no?, la manera de desarrollarlo. Y muchas veces cuando se crea un masaje, tienes la idea, tienes la inspiración, pero hasta que no lo pruebas y lo pones en práctica con personas bueno, que se ofrecen de conejillos de India, que tengo la suerte de tener muchas y personas muy sensitivas, pues yo suelo desarrollar los masajes pidiéndole a personas muy sensitivas que lo reciban y que me vayan dando un feedback de lo que están sintiendo en relación a las conexiones tanto físicas del trabajo más físico del pie como de las conexiones energéticas. Entonces, realmente cuando puse en práctica este masaje, sí pude ver no solo que en el momento del masaje había liberaciones emocionales, como posterior al masaje, pues las personas me indicaban que había habido un cambio eh, en su manera de ver la vida, en su manera de tomarse las cosas, ¿no?, de cómo venían. Personas con ansiedad, sobre todo, que quizás es ahora mismo el problema más grave que tenemos, ¿no? Diríamos en consulta hay un porcentaje altísimo de personas con ansiedad, incluso gente muy joven, ¿no? Y efectivamente lo llamé, después de darle muchas vueltas, no me cuadraba somatoemocional y al final dije, bueno, a veces que menos es más, ¿no? Y lo más sencillo es lo que esa información llega más directamente a la gente. Y es cierto, porque siempre que pongo el anuncio, curiosamente es el masaje que más llama la atención a todo el mundo y que más me piden información. Quizás, María Luisa, por lo que estamos viendo, ¿no? Por el tema de la saturación a nivel emocional en el que está inmersa la humanidad entera, ¿no? Por lo tanto, digamos que este masaje va dirigido a personas que están atravesando un periodo de mucho estrés, pero no solo, puede abarcar mucha gente. Totalmente, o sea, es un masaje que siempre que se da es muy liberador porque precisamente como hemos titulado el vídeo, la fascia, ¿no? Que es el tejido conectivo, es ese tejido que conecta todo el cuerpo, todos los sistemas, todos los órganos, la estructura ósea, la musculatura. Lo que ya se sabe y ya se ha investigado y se ha corroborado científicamente es que la fascia recibe todos los impactos, diríamos, como un escudo protector para el cuerpo y para los órganos. Entonces, cierto, o sea, no hace falta que una persona tenga un nivel muy alto de estrés o de ansiedad o tenga una depresión para recibirlo, porque de alguna manera hoy en día el ser humano vive en un continuo estado de lucha-huida, ¿no? Como lo que antes, bueno, yo muchas veces lo explico así, ¿no? Lo que antes era el león que nos iba a comer, ahora son las emociones, ¿no? Y ese desborde emocional por cualquier cosa que puedes no estar a lo mejor como diagnosticado como con ansiedad o con depresión, pero creo que todos tenemos, por la vida que vivimos, un nivel alto de estrés, ¿no? Y por eso estaría indicado realmente para cualquier persona, incluso para niños, ¿no? Adolescentes, que hay tantas adolescentes ahora también con estos problemas, pues su masaje es muy, muy, muy liberador, ¿no? ¿Vale? Nos ayudaría al día a día a sentirnos más ligero y poder estar más tranquilo. Exactamente, es que al final tomamos malas elecciones en la vida porque las tomamos sin estar en parasimpático, ¿no? Yo hace muchos años fui a un curso con el doctor Escudero, que mucha gente lo conoce en España porque él induce a la
en vez de la anestesia, pues hace como anestesia psicológica, ¿no? Y a mí se me quedó grabada una frase que dijo que nunca tomes una decisión importante en tu vida si no tienes saliva en la boca. Eso quiere decir que cuando tenemos saliva en la boca es que está activo nuestro sistema parasimpático, estamos en modo sanación, en modo relajación, en el modo en el que se reparan todos los tejidos del cuerpo y en el que la mente está tranquila como para tomar la decisión correcta, ¿no? El problema es ese, que claro, vivimos estresados y siempre estamos tomando las decisiones incorrectas porque no las tomamos desde, desde donde deberíamos tomarlas, ¿no? Primero induciendo al cuerpo a un estado de vagotonía parasimpático para poder ver claramente todas las opciones y tomar el camino correcto, ¿no? Perfecto, gracias. Y una pregunta, ¿este masaje es solo físico o también tiene una parte energética? Tiene una parte muy energética. Bueno, tú me conoces, tú sabes que yo soy muy energética y es algo que no puedo ni creo que deba Evitar. evitarlo, claro, porque yo creo que es parte de mi esencia, ¿no? O mi sello distintivo, que me encanta todo lo que es físico y me parece maravilloso y súper relajante recibir un buen masaje con profundidad y envolvente, pero a la vez me parece fascinante los estados de conciencia y lo que podemos conseguir con el trabajo energético. Entonces, este masaje lo que hacemos, bueno, es dividir el pie en tres zonas, que es la que se trabaja en cada módulo, por eso son tres módulos, y lo que vamos haciendo es trabajar la parte inferior del pie, lo que es el talón, los maleolos, la flexura anterior del pie, toda esa zona, y basándonos siempre en descender la energía mental hacia la tierra, ¿no? Y emocional hacia el jara. ¿Vale? El jara es un punto energético que yo creo que bueno, la mayoría de la gente lo conoce o por lo menos ha oído hablar de él, de la cultura japonesa, que sería la parte correspondiente al recalentador inferior de la medicina china, y es nuestro centro de energía que se encuentra como dos dedos debajo del ombligo en el interior del cuerpo, ¿vale? Es como un depósito de energía y es el que hace que nos mantengamos enraizados y conectados a la tierra y que precisamente nunca haya un exceso de energía mental, que es lo que está sucediendo. Por eso el ser humano se ha desconectado completamente de quién es, ¿no? Los japoneses, María Luisa, dicen que nunca confíes en una persona que no está anclada en su jara. Porque, de hecho, para ellos, para su cultura, tener una barriguita redondita es de personas confiables. Y bueno, yo creo que todos tenemos la imagen del Buda, ¿no? Del Buda con su barriguita, sentado, ¿no? En meditación. Y a eso atiende el jara, ¿no? El propósito de este masaje es ir trabajando todas las zonas, tres zonas en el pie, la zona inferior, la zona media y la zona superior, e ir conectando todos los puntos energéticos importantes, como estos recalentadores, como el jara, como conexiones, el Ming-Men o la puerta de la vida, haciendo conexiones, pero siempre trayendo la energía hacia abajo, siempre conectando cada zona que vamos trabajando hacia arriba físicamente con el jara. Tengo curiosidad. ¿Por qué has considerado importante unir una parte de la medicina tradicional china, porque vamos a estimular el triple recalentador, el Ming Men, el Lara, y juntarlo con el masaje de liberación emocional? Pues porque al final somos un todo y yo creo que el gran error es separar al ser humano, ¿no? No podemos separar. O sea, quizás no, los nombres nos suenen raros, ¿no? Porque Ming Men, Hara, son nombres que no solemos utilizar, pero es interesante darnos cuenta que bueno, gracias a Dios, pues la medicina china se ha mantenido a lo largo de 5.000 años y gracias a eso hemos podido tener acceso a esos conocimientos.
pero esa medicina no solo era de China, esa medicina estaba en todo el planeta y los pueblos celtas, nosotros que hemos estudiado mucho las tradiciones celtas, la cultura, las plantas, los calderos y todo, sabemos y nos consta que tenían esta misma información, ¿no? Y al final es eso, o sea, la liberación emocional es que todo es energía en diferentes planos, ¿no? En los planos más sutiles, como el espiritual, y va descendiendo, ¿no? De vibración cada vez más densa, luego el mental, luego el emocional hasta que llega al nivel físico, pero al final todo es energía, por lo tanto, mi experiencia de muchos años es que cuando tú trabajas desde el físico y desde lo energético, desde esa medicina china que contemplaban esas dos cosas, esa medicina tradicional, como yo la he llamado en mi formación de reflexología consciente, la hemos llamado medicina tradicional ancestral, ¿no? Pues es que está todo junto, es que el ser humano es un todo, ¿no? Y por eso siempre en los 3 masajes que enseño unifico estas dos cosas que en realidad es una sola, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, este tipo de masaje de liberación emocional, vamos a estimular directamente los órganos como si fuera una reflexo o solo la fascia. Vamos O a tenemos estimular. otros, Perdona que te corto, María Luisa. no digo, o tenemos otros puntos muy importantes que vamos a estimular en el masaje. Bueno, mi intención cuando hice este masaje precisamente era poder facilitar una enseñanza y que en poco tiempo, que son 3 módulos que para mí es poco tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que la reflexología consciente la hacemos en 12, en un año, que el terapeuta no tuviera la necesidad de saber localizar exactamente dónde están esos órganos, pero que fuéramos barriendo todo el tejido a nivel de la fascia, que, vamos, irremediablemente si tocas la fascia vas a estar tocando órganos, pero no de una forma tan precisa quizás, sino más en conjunto, ¿no? Porque es eso, es un tejido, la fascia es como una red que se entremete entre órganos, músculos, incluso la estructura ósea es fascia, lo que pasa es que está calcificada, tiene calcio. Pero si tú extraes el calcio a la estructura ósea, lo que quedaría son nudos de fascia, ¿no? Entonces, la idea es, trabajando la fascia, llegar a trabajar todos los órganos, vísceras, sistemas, todo lo que hay en el cuerpo, sin que se necesite una precisión tan exacta como necesitamos en la reflexología, y que se pueda dar un masaje muy bueno y de mucha calidad, pues eso, en una formación que dura 3 meses, ¿no? Evidentemente, la formación dura 3 meses y luego, como todo en la vida, es la práctica, ¿no? Cuanto más practicamos, mejor es la calidad de nuestro masaje, ¿no? Y más aprendemos. Pero después de 3 meses yo creo que la persona puede salir diciendo que puede dar un masaje así, sintiéndose seguro y a gusto dándolo, ¿no? Empezando también a percibir con el tacto, ¿no? Porque Exacto. ahora me acuerdo que durante los 3 meses de estudio de este masaje, tú decías, acordaros de mantener el ritmo, un buen tacto y una estimulación profunda. El ritmo sabemos que es uno de los 10 principios universales y que tiene una importancia fundamental en nuestra vida. Pero ¿en qué medida lo son los otros dos? Pues mira, la profundidad para mí es la clave de este masaje. Realmente podemos explicarlo aquí como lo suelo explicar en las formaciones online, que me resulta tan complicado poder enseñar una profundidad a través de un vídeo con personas que no están físicamente en la sala, ¿no? En un presencial. Y entonces, bueno, pues para la gente que estéis viendo, para mí la profundidad, si esto es en la superficie de la piel, ¿no? Yo siempre digo, una profundidad cero sería simplemente posar el dedo sobre la piel, y cada uno, si está en casa, puede ir haciéndolo,
una profundidad 1, una profundidad 2 y una profundidad 3, ¿no? En cada esto presionamos un poquito más profundo. En esa profundidad 3 es cuando estamos realmente entrando en la fascia. Si el masaje se hace demasiado sutil, bueno, siempre va a ser un masaje agradable y relajante, pero no estamos entrando al nivel de la fascia. Por eso es tan importante la profundidad y lo repito tanto, María Luisa, en los cursos, porque hay un concepto, creo, erróneo en muchas personas que se acercan a aprender los masajes de que van a dañar con la profundidad y dicen apretar y es que profundizar no es apretar, todo lo contrario, es entrar, es ir convenciendo a la fascia que se vaya abriendo, que se vaya abriendo, que se vaya abriendo hasta que entramos en la fascia profunda. Apretar, cuando se aprieta hay tensión en las manos, pero en la fascia, cuando trabajamos la fascia en este masaje, no hay ningún tipo de tensión. Es como que la profundidad que ejercemos con el dedo pulgar o con los digitales sale de todo nuestro cuerpo, no sale de hacer, ni mucho menos hacer daño, ¿no? Es otra cosa que yo siento que no es necesaria, porque al tejido hay que convencerlo y el tejido se va abriendo con cada pasada en esa profundidad y cuando hay mucho dolor en alguna zona del pie, como pueda ser una fascitis plantar, por ejemplo, pues podemos entrar en una profundidad 1 y según se va calentando el tejido, porque la fascia reacciona muy bien al calor, al ritmo, a la lentitud, entrando lento y profundo se va abriendo y cada vez, y llega un momento que puedes entrar en ese nivel 3 aunque al principio no puedas, ¿no? Y lo otro que digo, o sea, es ritmo, profundidad y, ¿me has dicho? Tacto. Y el tacto, bueno, el tacto lo es todo. El tacto envolvente, ¿no? Lo repito una y otra vez. O sea, yo siempre digo que si por el mismo precio podemos dar un masaje que sea una experiencia mística, ¿no? Exacto. O sea, por el mismo precio, ¿no? Es para mí algo maravilloso. O sea, que te toque la persona con todo su ser, ¿no? Que ponga todo el tejido de sus manos sobre los pies, que envuelva el tejido, que cada parte de la mano se adhiere a cada parte del pie y que nos entreguemos profundamente en el masaje, ¿no? Eso es el tacto envolvente para mí. Y la función del operador en este masaje, ¿cuál es? Pues la función del facilitador eh, para mí siempre es la misma, en este y en todos, no solo en los que yo enseño. O sea, entender bien que el facilitador no es un hacedor, no hace nada, es un catalizador, ¿no? Es simplemente para quitarle quizás la connotación que el ego le da a la importancia del facilitador. Somos como si fuéramos cables, ¿no? Cables simplemente que podemos transmitir a un cuerpo que está bloqueado o a un tejido que está bloqueado y que no puede por sí mismo desbloquearse porque la mente de la persona no está bloqueada también, pues el facilitador, su función ahí es manteniendo esa presencia consciente, manteniéndose en su respiración, en sus sensaciones corporales, en sus sensaciones energéticas, simplemente ofrecerse como una vía para que la sanación suceda en el cuerpo de la persona que está recibiendo. Entonces, por eso también para mí es muy importante en mis formaciones dedicarle ese tiempo a que el terapeuta pueda aprender porque, o reaprender, ¿no? Porque es algo innato en los seres humanos, no es algo que haya que aprender algo que no sepamos. Lo vemos una y otra vez, María Luisa, en los cursos, que cuando a la persona le das la libertad para conectar con su intuición, sucede simplemente, ¿no? Exacto. Y quizás solo es eso, ¿no? Dejarte llevar porque, ¿no? Como digo yo, el creador está actuando, ¿no? A través de nuestras manos. Por lo tanto, la presencia acompañada del estado de quietud guía el facilitador a recibir
las informaciones y tener esta conexión con la persona que recibe el masaje y para que le pueda llegar todo lo que necesite en un determinado momento. Totalmente, y no solo, y además, fíjate, o sea, esto lo hemos visto muchas veces también en las formaciones, como las manos, cuando yo les digo, no pienses, no pienses, deja que las manos te lleven, deja que las manos te lleven, y cuando de verdad dejamos de ejercer el control sobre todo en la vida y dejamos que nuestras manos se muevan, eso sucede, sucede y las manos van y la persona no necesita llevar muchos años de su vida estudiando algo, simplemente es liberar la mente y dejar que nuestro cuerpo se ponga al servicio para lo que ha sido creado, ¿no? Que es para transmitir a través de nuestras manos, ¿no? Todos tenemos ese poder de la sanación en nuestras manos, primero para sanarnos a nosotros mismos y luego, desde luego, si sentimos esa llamada, ¿no? De ponernos al servicio con otras personas, pues hacerlo, ¿no? Pero al final es algo sencillo, es algo que hemos olvidado y simplemente quizás mi función como facilitadora y como profesora es recordar lo que bueno, ya yo he recordado, ¿no? Okay. Hoy en día sentimos hablar mucho de poner la atención a nuestro corazón, de la importancia de estar presente, presente y consciente en cada momento. ¿Esto es importante también en este masaje? Es importantísimo porque fíjate, muchas veces, María Luisa, lo que nos cuesta tanto en nuestra vida hacer, a lo mejor en nuestra vida diaria, nos es mucho más sencillo hacerlo durante el masaje, porque creamos un espacio en el que, bueno, hemos decidido que ese tiempo es para nosotros o para dárselo a otra persona o para compartirlo. Y hay veces que en la vida diaria no encontramos esos momentos para estar nosotros en esa presencia y en esa quietud, pero es, o sea, el resultado del masaje aumenta exponencialmente cuando estamos en estado de presencia. Eso es un hecho y bueno, lo experimento una y otra vez en mi vida diaria, ¿no? Y en mi trabajo. Perfecto. Y para las personas que nos están escuchando y que probablemente están pensando si apuntarse o menos al curso, ¿por qué tendrían que elegir este masaje y no una reflexología podal clásica? Pues yo creo que, a ver, yo siempre recomiendo que primero, bueno, si son reflexólogos, bueno, pues porque le va a dar una visión a lo mejor de trabajo diferente a lo que están acostumbrados a trabajar, ¿no? Y si no lo son y se quieren acercar al masaje, es un masaje sencillo de aprender, bueno, un poco más complicado que el masaje Renacer, pero sigue siendo un masaje sencillo y, y que puedan poner en práctica desde el primer momento, ¿no? Porque la reflexología consciente ya sabemos que, bueno, tiene su complejidad, ¿no? No solo es la reflexología, es sumarle el trabajo de la liberación del trauma y saber guiar a un paciente y bueno, por eso necesitamos un año para hacerlo, ¿no? Pero este masaje es en silencio, le vamos a pedir al paciente que esté calmado, que esté tranquilo, que esté consciente de lo que se está moviendo en su interior, le vamos a hacer una relajación guiada desde el comienzo, pero realmente no hay que tener mucho conocimiento a la hora de guiar a un paciente en camilla, ¿sabes? Va a ser igual de efectivo, seamos noveles o llevemos mucho tiempo practicando la reflexología, ¿vale? Por eso pienso que puede ser bueno tanto para personas que son ya facilitadores de otras terapias como para personas que se quieren iniciar en un nuevo masaje, ¿no? Perfecto, gracias. Una última pregunta respecto al masaje. ¿Cuál otra parte del pie se considera importante en este masaje? Porque me acuerdo mucho que trabajamos el psoas o el nervio vago. ¿Cuántos son importantes?
Bueno, el masaje es importante todo, ¿no? Pero sí es cierto que hay algunas zonas que son muy interesantes, que estuve muchos años porque a mí no me enseñaron, no, yo en España, o yo no lo conocía o no me enseñaron dónde estaba el psoas ni el nervio vago. Y yo estaba convencida, evidentemente, como todo, que está reflejado en el pie, lo que no sabía muy bien cómo encontrarlo. Y bueno, al final, después de búsqueda y después de investigar y después de practicar con personas a lo mejor que tenían problemas de psoas o de que podía estar relacionado con el nervio vago, fui detectando que eran zonas del pie que estaban alteradas, justo ese reflejo, ¿no? El psoas es, bueno, conocido como el músculo del alma, ¿no? Es el que une la columna a las piernas, es el que une lo de arriba a lo de abajo, ¿no? El cielo a la tierra. Y es muy importante porque hay muchas personas que tienen una desconexión o de su mundo o de ser verdaderos seres humanos, ¿no? De estar aquí en la tierra, pero no querer estar, ¿no? De estar siempre con la sensación de que han venido aquí por error, o todo lo contrario, ¿no? Personas muy desconectadas de la fuente y que, bueno, que solo somos, como decía mi madre siempre, un trozo de carne con ojos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y no hay más, ¿no? Entonces, realmente el psoas, liberar el psoas, hace que exista esa conexión entre nuestro ser más espiritual y nuestro instinto más humano, ¿no? Para que es para lo que estamos aquí, ¿no? Para aprender a vivir la experiencia humana. Luego el nervio vago, bueno, es maravilloso porque es inmediato. Hay veces en el masaje que si no ha reaccionado el cuerpo, el tejido antes, cuando llegas al nervio vago, que es el encargado, ¿no? Es el vehículo para meter el cuerpo en vagotonía, en el sistema parasimpático que hablábamos antes, pues tenemos un reflejo en el pie, en el dorso y en la planta, que estimulándolo va a hacer que finalmente esa persona entre en ese estado de vagotonía, y lo que sucede es que el efecto del masaje a partir de ese momento es mucho más profundo y se multiplica, ¿no? Los beneficios, porque imagínate, María Luisa, hay veces bueno, lo has visto, ¿no? Cuando estamos trabajando con una persona que está hiperexcitada porque lleva años de su vida manteniéndose en simpático, ¿no? En lucha-huida, hay veces que tardamos mucho tiempo en relajar el pie y entrar en esa vagotonía, pero sabiendo ya que podemos trabajar el estímulo del nervio vago, eh, bueno, pues una herramienta más, ¿no? Que tenemos para inducir al cuerpo a relajarse. Y luego el Minmen, la puerta de la vida, también para mí tiene una connotación muy importante porque diríamos, es donde recibimos, ¿no? La energía aportada por nuestros padres en esta existencia, y es un punto clave para, para también integrar nuestra propia experiencia humana, ¿no? Que es de lo que se trata. O sea, si realmente tuviéramos integrada esa experiencia humana siendo seres espirituales, no tendríamos bloqueos emocionales. O sea, tendríamos emociones, porque eso es parte de ser humano, pero no tendrían por qué bloquearse en los tejidos ni crear ningún tipo de enfermedad psicosomática, ¿no? Y luego también trabajamos, que es muy interesante para mí, el triple recalentador, que son 3 puntos de centros de energía. Uno está en la parte superior del cuerpo, otra en la media y otra en la inferior, que coincide con el jara. Y, y es como lo que permite, para la medicina tradicional es como no hay órganos ni nada, es como un espacio energético vacío, pero que rige el funcionamiento de la energía de todo el cuerpo, que restablece, ¿no? Un equilibrio en todo el cuerpo. Para mí quizás, bueno, y el trabajo finalmente del corazón, ¿no? De la coherencia cardíaca, eso para mí también es muy importante en este masaje, ¿no? Sincronizar el corazón del
facilitador, ¿no? La vibración y la frecuencia cardíaca con la del paciente y bueno, al final todos sabemos que cuando estamos bloqueados emocionalmente, todo el bloqueo está aquí en la zona del pecho, ¿no? También hay un trabajo muy interesante en esa zona, el esternón, ¿no? Que es lo que le llamo yo la caja de Pandora, el pulmón, que es donde se alberga la tristeza. O sea, vamos a ir pasando por zonas muy interesantes y de hecho muchas veces a lo largo del masaje lo que notas es muchas liberaciones a nivel, por ejemplo, de suspiros, ¿no? De la persona que lo está recibiendo o de lágrimas, ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, Elena, yo por mi parte he terminado mi pregunta. No sé si tú quieres añadir algo más importante del masaje. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante y bueno, decir que voy a estar en Barcelona, que vas a estar tú allí también en esa formación conmigo y con otra compañera de la escuela. Y bueno, que si alguien se queda con alguna duda, evidentemente que me pueden escribir vía WhatsApp o a través de la web de la escuela. Y bueno, que también bueno, que sepan las personas de Barcelona si tienen a lo mejor alguna duda, les gustaría experimentar el masaje o cualquiera de los masajes, bueno, que estás tú allí para facilitando terapia y que tú también, bueno, pues a lo mejor desde tu visión también de terapeuta y alumna, pues puedes ayudar a solucionar, ¿no? Alguna duda que pueda surgir. Bueno, por supuesto, quedo a disposición. Y por mi parte, mi deseo es que tú puedas seguir pasándonos tu conocimiento con este amor incondicionado y al servicio de tu alto corazón. Muy agradecida. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Elena, y también a todas las personas que nos han seguido. Bueno, pues nos vemos prontito, allí en Barcelona. Perfecto. Vamos a terminar la Muchísimas sesión. Gracias y cerramos, ¿vale? gracias.